Buenos días, mi nombre es Nicolás Matorras. Mi nombre es Osvaldo Gómez. Estamos preocupados por la situación de Venezuela y la falta de información que hay sobre la misma en Argentina y alrededor del mundo. Nos importa la difusión de una cantidad de información básica que permite entender cuál es la tragedia que está pasando, en la que está atravesando el pueblo venezolano desde hace 20 años. Necesitamos que la gente tome conciencia. Necesitamos también que la gente entienda que no porque esté pasando allá no puede ocurrirle en su propio barrio, en sus propias narices y en su propia casa. Estamos por empezar un proyecto de concientización, vamos a hacer una secuencia de videos hablando de toda la situación después de todo lo que pasó. Y unan a todos los venezolanos que quieran dar testimonio, que quieran aparecer, que quieran brindar cualquier información que tengan. ¿Quién está en Venezuela? ¿Por qué está en Venezuela? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están sacando? ¿Qué beneficios tienen? Si protegen, si no protegen. Todo. Con esta serie de videos pretendemos llegar a la mayor cantidad de gente y proporcionarles información de primera mano. Cosas que no se dicen, cosas que tal vez no saben. Y tal vez desviarlos de los medios y la poca propaganda falsa que hay sobre la situación en Venezuela. La base de la mentira es la desinformación. La presunción que siempre hacemos de que las cosas funcionen igual en todas partes. Y no es así. En Venezuela decíamos, Venezuela no es Cuba y ahora estamos peor. ¿Qué está pasando en Venezuela ahora mismo? Nico, para yo poderte responder bien eso, yo necesito saber, en realidad, ¿qué es para vos Venezuela? Perfectamente. Yo, en mi cabeza, siendo una persona con toda honestidad poco instruida, tengo muy poca historia y realmente me considero apolítico. En mi cabeza, Venezuela siempre fue un país más. Se habla de países, excepto algunos puntos muy específicos. Uno dice, bueno, Venezuela es un país, Argentina es un país, España es un país. Después los puntos específicos serían, vos tenés a Cuba, que tiene el comunismo, tenés a Corea del Norte, que está exiliado de todo el mundo, aislado. Pero Venezuela, siempre en mi cabeza Venezuela, Colombia, fueron países que eran países como tal, un país que cuenta con un gobierno que protege a su pueblo y un pueblo que vota o elige a ese gobierno para que se encargue de ello. Sí. Un país que cuenta con una economía como tal. Okay. Tal como lo hacemos nosotros. Tenemos un dinero, hacemos un trueque con ese dinero, compramos alimentos, trabajamos para conseguir ese dinero. Lo que cabe esperar en la cabeza de cualquier persona que viva tal vez acá en Argentina o en algún país democrático. También esa es otra cosa. En mi cabeza Venezuela siempre fue democrático. Pero no hay mucho de esto que sea realidad. Sí. Bueno, trataré de hacerte un retrato breve, ¿okay? Las cosas más resaltantes de lo que sería Venezuela. Venezuela es un país suramericano, estamos al norte de Suramérica, pero también somos caribeños, pero también somos amazónicos, porque tenemos un pedacito del Amazonas allí, ¿okay? Somos atlánticos, tenemos fachada atlántica, lo que no tenemos es Océano Pacífico. En Venezuela no hay 4 estaciones como acá. Sí. ¿Okay? Venezuela en el siglo XIX vivía de la exportación del café y del cacao, hasta que llegó el petróleo en 1921. De ahí en adelante, Venezuela entró en un club de países muy ricos porque le entraba mucho dinero, básicamente. Y hasta este momento Venezuela era un país democrático, ¿verdad? Venezuela es un país democrático, realmente tuvo 2 periodos en el siglo XX. Uno muy breve, que fue desde 1936 hasta 1948. ¿Okay? Desde 1936 en realidad comenzó la apertura de lo que sería la apertura de salir de la dictadura de 27 años de Juan Vicente Gómez, ¿okay?
que dejó a un militar sucesor, pero este militar sucesor fue rompiendo los controles, ¿ok? Hizo unas elecciones donde quedó Isaías Medina Angarita, que era también militar, pero que tenía una vocación civilista, y de hecho él hizo unas elecciones y entregó a un gobierno democrático, un gobierno de partidos. ¿Ve? Este primer gobierno fue sucedido por otro gobierno que fue interrumpido en 1958 por una dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez, duró hasta 1948-1958. Entonces, en Venezuela, realmente nosotros hablamos de la era democrática, básicamente de 1958 hasta 1998, que es cuando se hacen las elecciones, donde llega Hugo Rafael Chávez Frías al poder. Perfectamente. Pero tú me dirás, bueno, pero ¿siguieron haciendo elecciones? Sí, se siguieron haciendo elecciones. De hecho, se hicieron más elecciones que nunca. Pero cada elección, y esa es la primera lección, es que no por mucho hacer elecciones se tiene más democracia. Es la primera lección del caso venezolano. Y en este caso fuertemente marcado. Sí, fuertemente marcado. El sistema electoral fue cada vez modificado para pasar del principio de representatividad del ciudadano a través del voto, lo que sería una democracia representativa, al principio de un voto o un elector. Es decir, ni siquiera ya eres ciudadano. Actualmente es un voto, un elector. Para eso hay todo un sistema electrónico en el cual vos votaste, vos tenés un solo voto, pero no estás ejerciendo ciudadanía, porque ya el concepto de ciudadanía fue execrado de ese discurso del manejo electoral. ¿Okay? Entonces, tuvimos más elecciones, sí, pero cada vez menos democracia. Tuvimos sucesión del gobierno de Hugo Chávez Frías con su mismo gobierno y siempre una continuidad. ¿Cómo fue esto posible? La Constitución de 1961 fue derogada en 1999. Sí. Esa era la de la Cuarta República, bastante que se oye allá decir la Cuarta República. 1999 entra a la Constitución del 99, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se le cambia el nombre al país, se cambian los símbolos patrios, se rediseña la historia. La segunda lección: para que un país necesita que se le rediseñe la historia, para marcar un antes y un después. Actualmente, después te estoy hablando que eso comenzó en 1999, Sí. y actualmente el discurso oficial es que antes de 1999 no existía nada. O sea, nada, no existía nada. Exageradamente, así como te lo estoy diciendo. Parecía que antes de 1999 no existía la televisión, no existía el transporte público, no existían los hospitales, no existían las universidades, no existía nada. ¿Venezuela hoy en día podría ser considerada democrática? Para nada. No puede ser considerada democrática. Porque la democracia es el gobierno de la mayoría, pero ese es el concepto desnudo de lo que sería la democracia. Se podría decir que por teoría Venezuela es llamada democrática, pero en la práctica no. No, no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque en esto que llaman de 1999 para acá, la Revolución Bolivariana, ¿okay? Ellos mismos se han llamado la Revolución Bolivariana, ellos mismos se llaman el proceso, y tengo entendido que esas palabras le sacan caspa y ponen mucha gente a temblar aquí en Argentina, ¿okay? Porque ese proceso precisamente fue muy feo, que es de la dictadura. Sí. Okay, nosotros después, o sea, aquí se vivió en la década de los 80,
la dictadura, y se llamaba El Proceso. Nosotros desde el año 2000, desde el año 2000, de enero del año 2000, vivimos también un proceso de una dictadura militar, porque esa es la verdad. En Venezuela hay un gobierno militar, el partido de gobierno es la Fuerza Armada Nacional, hay un partido, como no se llama el PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Quién lo integran? Militares y civiles, pero ¿quiénes mandan en ese? Militares activos. Militares activos con mando en la fuerza. Claro. Están en el PSUV. Y civiles, ¿cómo no? Pero los civiles los llevan así, controlados por los militares. Arreados por los militares. Hay un presidente civil, sí, hay un presidente civil, se llama Nicolás Alejandro Maduro Moros. Perfecto. Pero el que comparte la otra mitad del poder es uno bajito así, que se llama Diosdado Cabello Rondón. Militar también, militar además golpista del 4 de febrero, que hizo el golpe militar con Hugo Rafael Chávez Frías y todo su combo. Participó de los golpistas del 4 de febrero. Entonces, Diosdado Cabello además es militar, con pensamiento de militar, de civil no tiene nada. Es el típico militar latinoamericano que desprecia al civil. Y se jacta de hacerlo, lo hace en televisión, rutinariamente en su programa con el mazo dando. No tiene nada de democrático. El discurso de esta gente no tiene nada de democrático. El demócrata yo soy demócrata, yo discuto con vos, yo discrepamos, yo como demócrata entiendo que hay discrepancias y en el punto que estamos discutiendo entiendo que somos adversarios, pero que podemos llegar a un acuerdo, o quizás no lleguemos a ningún acuerdo respecto a lo que estamos conversando, a lo que estamos discutiendo, porque, digamos, son cuestiones de principios básicos. Y hay cosas en las que uno realmente no puede transigir, ¿ok? Sí. Pero eso sucede. Eso sucede porque en una democracia hay respeto al pensamiento ajeno. En Venezuela actualmente, todo aquel que discrepe, que haga una crítica al gobierno, al proceder del gobierno, a la doctrina del gobierno, es considerado enemigo primero y traidor de la patria segundo. En ese orden. No eres adversario, eres enemigo directamente. En una democracia eso no es así. No existe. Exacto. No existe. No existe. Otro punto que sería bastante interesante conversar y compartir con todos los que puedan vernos es el tema de la economía. Ajá. Lo que nosotros entendemos como economía en Venezuela no existe. Y por la información que tengo y por los comentarios que escucho de venezolanos amigos y conocidos, sé que no hay concepto tal como economía. Es más bien lo que queda de esa palabra total y completamente tergiversada y que se está deformando al punto de querer abolirse. Sí, bueno. ¿Qué sucede con la economía en Venezuela? Esto que sucede no es novedoso, no es exclusivo de Venezuela, realmente ha ocurrido otras veces en varias partes del mundo. Entonces, ¿qué pasó con la economía en Venezuela? Comenzó con una paulatina, todo fue gradual, una manera gradual de hacer las cosas, de intervención de la economía, de arriba para abajo, de abajo para arriba y de manera transversal. En todos los ejes. ¿Okay? Se crearon superintendencias de control de precios. Se crearon fiscalizaciones a las empresas productoras y se crearon fiscalizaciones para los distribuidores. Entonces ya son dos elementos de la cadena. ¿Okay? Y los de abajo, los expendedores finales, los que tienen un kiosco, los que tienen una tiendita, también los fiscalizaban.
Por otro lado, hubo una escalada de aumento de los impuestos y la prohibición de reflejar esos impuestos en esos productos. No sé cómo hacer. Explícame cómo hacer. A todas estas, una de las cosas que llevó a Chávez al poder era que los venezolanos perdimos el paraíso del dólar a 4.30 que duró décadas. Un dólar costaba 4 bolívares con 30 céntimos. Los venezolanos viajaban a donde les diera la gana. Después de la nacionalización del petróleo se compraban motorhome en Miami y los hacían traer. Así como quien dice, llamaba a una pizza y decía, mira, ¿cuánto tenés la pizza de tal? Sí, tráemela. Ok. Así. Claro. O sea, fue una época que era una época de derroche. Compraban propiedades en los Estados Unidos, en la Florida, porque les daba flojera aprender inglés. Entonces la Florida se llenó de venezolanos en aquella época. Porque, bueno, no, cuando yo vaya a ir a Disney, este año yo no quiero pagar hotel, yo quiero llegar a mi casa. Así. Esa era la mentalidad durante una época. Vivíamos con el dólar a 4.30. Claro. 1983, el Viernes Negro, 2 de febrero, ¡pau! Soltó. No pudo seguir siendo, no fue sostenible más. El dólar a 4.30 y se soltó esa ancla y empezó a subir. Empezó a 5, a 7, cuando llegó a Chávez costaba 585 bolívares un dólar. En la actualidad, si no estoy equivocado en este momento, a lo mejor es más. Cuesta 1.000 millones de aquellos bolívares, un dólar, con el cual vos hacías algo, porque en aquella época 300 bolívares era un salario. La gente vivía con 300 bolívares mensuales. Una familia. Sí. Con un auto chico. Pero una familia con una... Pero vivía. Hoy en día no. Hoy en día no, imposible. Ahorita ni con salario mínimo. No, con salario mínimo compras un maple de 36 huevos. Con un salario mínimo. ¿Y cómo se encuentra Venezuela en el tema del cambio del dólar? ¿Cómo se está manejando esta moneda? Bueno, ya antes de que llegara Chávez, se habían implementado varios mecanismos de control de cambio y todos resultaron en lo mismo, corrupción. Eso no es exclusividad del chavismo ni es el único culpable. Ya antes de eso había corrupción con las divisas, con el manejo de las divisas. Y había discrecionalidad. La gente, los que administraban, los organismos que administraban las divisas metían la mano. Con eso se financiaban los partidos políticos para hacer sus campañas, eso lo sabe todo el mundo. ¿Okay? Se tiende a hacer un mito que yo tengo que desmentirlo en honor a la verdad, de que llegó Chávez, todos éramos santos, todos éramos pulcros, usábamos togas y ramos de oliva en la cabeza. No, éramos un país igualito, con la misma mentalidad de cualquiera de los otros países suramericanos, con corruptos en el gobierno, con gente floja que quiere vivir del Estado. Teníamos todo eso, teníamos todos esos ingredientes. Por eso es que yo les recalco, si se cree que lo que está pasando en Venezuela no puede pasar un día, abrir la puerta de tu casa y tenés eso enfrente, no te extrañes, puede pasar. Si vos no tomás conciencia de lo que te estoy diciendo. Ok. Entonces, ¿qué pasó con esto? Ya veníamos con controles de cambio. Sí. Esos controles de cambio fueron mantenidos. Después del intento de derrocamiento del 2002, surgió lo que, como medida, digamos, de purga, porque necesariamente Hugo Chávez tuvo que hacer una purga y endurecer
y acelerar su plan de control del Estado. Y para estas cosas, él culpó, lógico, normal, dijo, bueno, los grandes poderes económicos venezolanos quieren asfixiar al pueblo manipulando la cotización del dólar. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, vamos a crear lo que estaba hasta ahorita, que no recuerdo cómo se llama. Eso va a morir y a partir de la semana que viene comienza la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, el famoso CADIVI. ¿Okay? ¿Qué hizo CADIVI? CADIVI aumentó la burocracia y la complejidad del trámite para la adquisición de divisas de manera logarítmica, de manera exponencial. Porque uno, para comprar divisas, sencillamente iba al banco, ¿ok? Como ir aquí, o vas a un banco, solo que te anotabas, dabas tu cosa, llenabas una declaración jurada y en la tarde te daban tus dólares o al otro día en la mañana. Claro. Y eso era todo. ¿Cuánto querías? Tanto. Tampoco te iban a dar $1.000.000, ¿ok? Pero $5.000 podías sacar, $2.000 podías sacar. ¿Para qué lo quieres? Me voy de viaje. Claro. ¿Ok? Y así, no era una cosa tan engorrosa. CADIVI inventó toda una parafernalia de cosas, un registro vía página web, etcétera, miles de cosas, carpetas, había que llenar unas carpetas con una serie de recaudos por triplicado. La carpeta tenía que ser marrón, tenía que tener una etiqueta de tanto por tanto, escrito con tal letra, el número del expediente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era una tortura. Hicieron del trámite otras cosas peores. Hicieron del trámite algo más largo y engorroso. Sí. ¿Y cómo es el Estado hoy en día? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir dólares en Venezuela? Ahorita, para que tú consigas $1 en Venezuela, debes tener tú una cuenta en dólares afuera o tener alguien. Tener alguien que tenga la cuenta en dólares, se maneje por transferencia. La tenencia de dólares, de dinero, de moneda, billetes físicos, ¿ok? De la divisa en físico, de hecho es ilegal. Solo que la ley es flexible. O sea, si tú eres del partido de gobierno y tienes $5.000 en el bolsillo, Anthony y Wilson, por ejemplo. Si sos parte del partido. Ok, si soy parte del partido, soy parte del aparato, de la nomenclatura, no importa. Nadie te va a joder. ¿Ok? Pero si sos un pendejo que está reuniendo plata porque tiene que mandar a comprar una prótesis en Houston y te agarran con $1.000, vas preso. Y te quitan los dólares, evidentemente. Claro. Así pues, así funciona la cosa. Y la otra cosa es que no los conseguís. La única manera que actualmente que vos consigas $1, las únicas dos maneras son reflejados en una cuenta bancaria, ¿okay? Desde la cual vos vas a hacer la operación que vas a hacer por transferencia, por wire transfer o lo que sea, no sé, ¿ok? O que seas del partido, estés metido, lo que llamamos allá en Venezuela un enchufado, tú eres un enchufado del gobierno, tú tienes tus dólares allí metidos y nadie me lo va a quitar porque yo soy un enchufado. Claro. Exacto, así. Por supuesto, como está tan escaso, es una de las primeras cosas que cae en lo de la especulación del mercado negro. Ajá. El mercado negro es lo que ahorita impera en la economía de Venezuela. Nada tiene el precio que normalmente dice, ni siquiera el dinero en efectivo. Yo, ante la escasez de dinero en efectivo, porque el dinero en efectivo tampoco te lo consigue, tienes un tope ridículo, vas al cajero automático y tienes un tope ridículo, te estoy diciendo tan ridículo
como 10.000, 20.000 bolívares, cuando un cartón de huevos te cuesta, un salario mínimo te cuesta 2 millones. Claro. De 20.000 a 2 millones. O sea, no podés sacar más plata de un cajero automático por día. Pero no hay efectivo, no hay disponibilidad de efectivo. Pero hay gente que vos le haces transferencia, yo te llego a vos, tenés una panadería, te voy a pagar y te digo, mira, dame 1 millón de bolívares, por favor, en efectivo. ¿Tenés? Sí, sí tengo. ¿Cuánto es? Transferime 1.700.000 bolívares. Claro. El dinero en efectivo cuesta 70% más que el valor facial. Ajá. ¿Ok? O sea, si yo necesito 1 millón de bolívares en efectivo, tengo que estar dispuesto a pagar por transferencia electrónica, Sí. de banco a banco, de cuenta a cuenta, no sé, tengo que pagar 1.700.000 bolívares. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo, que es verificable perfectamente, eso está en todas partes, yo no lo estoy inventando. Esto lo que indica es que la economía, primero, está destruida, segundo, está enferma de muerte, tercero, que el dinero como tal dejó de ser una mercancía de intercambio, de intercambio de valor, para volverse otra mercancía más sujeta de inflación. Y cuarto, que es lo que no hemos tocado hasta ahorita, que el dinero se volvió también otra mercancía, otro mecanismo de control social. Es válido remarcar dos cosas. Es válido remarcar que este mercado negro es permitido o apañado por el gobierno porque este mismo mercado negro es manejado por militares. Sí, ¿No es así? sí. Sí, la base del gobierno es militar. Hay una cosa que yo quisiera que la gente entendiera cuando dice, no, porque hay una democracia en Venezuela. No la hay. La segunda cosa muy importante a remarcar es que toda esta deformación económica es parte de un plan. Sí, por supuesto. De una continuidad de planes. ¿Okay? Son documentos públicos oficiales emanados del Estado venezolano. Hay versiones en español, en inglés, en alemán, en italiano, cualquier cosa. No lo estoy inventando, se llaman los planes de la patria. Entra en cualquier página del gobierno venezolano, ¿okay? Cualquier página que termine en gov.be, b pequeña e, y ahí tienen un link obligado para que uno consulte el plan de la patria. Bueno, y en el plan de la patria existe lo que es la parte del eje económico. ¿Okay? Uno de los objetivos principales es precisamente la instauración del Estado comunal, así se llama, a partir de la destrucción de la economía burguesa. La economía es un todo. Que vos no podés para romper una parte de la economía sin romper el resto. Claramente. Es así. O sea, cuando vos afectás una parte de la economía de algo, termina impactando en el resto de la economía. Eso lo vemos todos los días. Nos suben el pasaje del subte y eso impacta toda la economía porque no es solamente los precios. ¿Okay? No es solamente los precios, es el costo de que vos llegues al trabajo temprano, al tiempo, pues, o la aglomeración, mientras más gente se aglomera, ya no agarra el subte, agarra más colectivos, te retarda la gente de los colectivos, la gente de los colectivos llega tarde, cae la productividad, o sea, es toda una red de eventos lo que integra la economía. La economía es una fuerza viva. Sí, señor. Los socialistas no entienden eso, no lo van a entender nunca. Ellos creen que existe una cosa que se llama la economía burguesa y que si nosotros destruimos la economía burguesa, que en eso sí han sido efectivos, porque destruyen la economía burguesa destruyéndola toda, la economía. Claro. Para entonces luego después instaurar la economía comunal que no termina nunca de nacer.
Nunca, no va a terminar nunca de nacer. Comunal. Ajá, Quiero hacer hincapié en esta palabra. ajá. Venezuela está incursionando o está dirigiendo su camino para ser una república comunista. Sí, de hecho sí. Y está en estos documentos que te estoy diciendo, Sí, señor. ¿ok? De hecho, existe la ley del poder popular creada. Hay 5 poderes creados constitucionalmente mediante la Constitución del 99, ¿ok? Y ninguno de ellos es el poder popular. Este poder se creó por una ley especial que la hizo Chávez, no la hizo ni siquiera Maduro, la hizo Chávez. Lo que pasa es que en derecho, eso ni siquiera, esa posibilidad existe. Para crear un poder, para que el Estado cree un poder, por ejemplo, acá en la Argentina, debe reformar la Constitución para incluir ese poder nuevamente. Este poder popular fue creado por una ley, empezando por ahí. Y primero se basaba en los consejos comunales y las comunas, la integración de las comunas. Sí. Incluso con una distribución nueva del territorio que han ensayado varias veces y a lo único que han llegado es a redistribuir el territorio en lo que llaman las zonas de defensa integral y las regiones de defensa integral. Una especie, ponele, de reasignación de provincias y regiones. ¿Okay? Como que vos digas, bueno, las provincias de la cordillera van a ser una región de defensa integral. Ah, pero van a ser las mismas provincias. No vamos a considerar la división política territorial, sino que vamos a crear unas zonas. Todo bajo control militar. Como un aparato paralelo a los gobiernos civiles. ¿Okay? Otra cosa, la república es un gobierno civil. Y más que una democracia, lo importante es la función de la república. He visto que el argentino entiende muchísimo más lo que es una república, porque la perdió y la volvió a armar. Sí. ¿Okay? Y le duele. ¿Okay? Nosotros los venezolanos perdimos la república y la gran mayoría no se ha dado cuenta todavía que la perdimos, y la perdimos de verdad. ¿Okay? Entonces, la república es un gobierno de civiles. La Fuerza Armada está para administrar la violencia, no para administrar el gobierno, porque esa es la función de la Fuerza Armada. ¿Okay? No es administrar el gobierno, no es integrar el gobierno, no es reasignar la división política territorial para tener bajo su control a todo lo que hay allí. No, es para eso, no es la Fuerza Armada. No es para dividirse un país en toletes y administrarlo en abierto desacato a las autoridades civiles, respectivas de ponerle las alcaldías, las provincias, etcétera, ¿no? Sí. Okay, ya. Eso sucede allí. Eso está en esos planes. Y eso es lo que ha avanzado. Todos estos planes han ido apuntando a eso. A desmantelar el Estado como venía. Para crear uno nuevo. Exacto, las instituciones constitucionales, que son gobierno civil, de la misma constitución que promulgó Chávez en 1999, han sido desmanteladas, han sido dejadas al nivel de un cascarón vacío. Y al lado le han puesto un aparato paraestatal, ¿ok? Que suplanta las funciones de que es el órgano, digamos, legítimo. Sí. Le ponen a el presupuesto del legítimo, se lo pasan a y queda amarrado, sin pies ni manos ni nada, no puede hacer nada. Pega gritos, ayúdenme. Pero toda la fuerza, el músculo lo tiene el paraestatal. Claro. Eso es lo que sucede allá. Todo esto ha llevado a la destrucción del tejido social, del tejido político y de la economía, básicamente.
Este es un tema bastante extenso Sí. y vamos a hacer hincapié, vamos a hacer alusión a los puntos más fuertes en otra entrega. Por hoy los dejamos con esto. Vamos a proveer todos los links necesarios para que puedan informarse sobre todo lo que hablamos. Y vamos a dejar fuentes de información de algunos blogs que están al tanto y pendientes a la información nueva y de primera mano. Bueno, pana, Bueno, brother. fue un gusto como siempre. No, yo agradecidísimo, Nico. Es un proyecto genial, un proyecto necesario. Y bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a llevarlo lo más objetivamente posible, lo más claramente posible, para que todo el mundo entienda la gravedad de esto y que si no se previene, cualquier día puede tocarle su puerta. Totalmente. La base o el objetivo de este proyecto es informar y en su mejor punto solicitar ayuda de los grupos, ONG, cualquier órgano o país pertinente que tenga la posibilidad de involucrarse, que tenga la posibilidad de enviar. Queremos dar a conocer la situación real que hay en la calle, lo que está viviendo la gente, no solamente lo que se ve por televisión, la falta de alimentos, la falta de medicinas, la falta de dinero, por así decirlo, para comprar alimentos que no existen por la falta de, ¿se entiende?, esta destrucción desmesurada del sistema en Venezuela. Estaremos recogiendo no solamente testimonios de personas como ustedes, ¿okay?, sino testimonios de gente que está allá. Vivir en esa incertidumbre, vivir, piensen en la palabra, eso no es vivir, es sobrevivir.